Todo el mundo sabe que Rusia es un país enorme, con muchos retos y oportunidades. Como suele ocurrir, el entorno empresarial en Rusia está determinado por su origen histórico, la transición a una economía de mercado y la situación política actual. Pero, ¿cómo es la situación social y económica de Rusia en la actualidad? ¿Qué dicen los líderes y organizaciones mundiales sobre Rusia? ¿Se van a levantar pronto las sanciones contra Rusia? Hoy intentaremos profundizar un poco más sobre la economía rusa y sus proyecciones en un futuro próximo. Crecimiento del PIB de Rusia. Según el Servicio Estatal de Estadística de la Federación Rusa, Rosstat, el PIB de Rusia en el primer trimestre de 2022 creció un 3,5% en comparación con el primer trimestre de 2021. Sin embargo, para el segundo trimestre experimenta una disminución de un 4% en comparación con el segundo trimestre del mismo año anterior. Los datos de Rosstat, publicados el 12 de agosto, coincidieron con las previsiones del Ministerio de Desarrollo Económico, que previamente había estimado la caída del PIB en el segundo trimestre en un 4% en términos anuales. Según las expectativas del Ministerio de Desarrollo Económico, la mayor caída de la economía rusa se espera en el tercer trimestre de 2022, y a partir del cuarto trimestre comenzará una recuperación lenta, ajustada estacionalmente. Por su parte, el Banco de Rusia pronostica que, para fines de 2022, el PIB ruso podría disminuir entre un 4% y un 6%, pero prometió que en 2025 la economía rusa volvería a las tasas de crecimiento potencial. La realidad es que el PIB está cayendo a un ritmo mucho más lento de lo previsto anteriormente. El sentimiento empresarial está mejorando gradualmente, pero difícilmente podemos esperar una recuperación real de la economía o su rápida reestructuración. Sector primario en Rusia. El sector primario de la economía está asociado a la extracción de recursos naturales, que no están sujetos a procesos complejos. La especificidad del sector primario de la economía radica en la interacción activa de la industria con el entorno externo, teniendo en cuenta la ubicación territorial de los recursos. La economía rusa se caracteriza por el predominio del sector primario de la economía en la estructura del Estado en el contexto de un nivel bastante alto de desarrollo industrial. El beneficio del sector primario está formado principalmente por las siguientes industrias: extracción de hidrocarburos, gas, petróleo, carbón, 63,37%, agricultura, silvicultura, etc. 4,4%, extracción de otros minerales, 0,15%. Rusia es un país agroindustrial, en el que la parte de las materias primas exportadas es una cuarta parte del ingreso nacional. Esto se debe a la gran concentración de recursos naturales en el territorio del Estado. Así, la ubicación geográfica y la presencia de grandes reservas de recursos contribuyen al desarrollo de la industria extractiva. A pesar de esto, Rusia necesita el desarrollo de los sectores secundario y terciario de la economía para aumentar el PIB. También para fortalecer la moneda nacional y expandir la producción. Sector secundario en Rusia. El sector secundario está conformado por industrias que convierten las materias primas en productos elaborados aptos para el consumo directo. El sector secundario de la economía incluye los siguientes tipos de actividad económica: industrias manufactureras, complejo de combustible y energía, industria química, ingeniería, industria de la luz, industria alimentaria, etc. El gobierno ruso ha estado trabajando durante varios años para aumentar la participación del sector no primario en la economía rusa, así como para aumentar los ingresos presupuestarios no relacionados con el petróleo y el gas. Sin embargo, la participación del sector del petróleo y el gas, OX, en la estructura del PIB de Rusia en 2020 ascendió al 15,2%, habiendo disminuido en comparación con el nivel de 2019, 19,2%, según información publicada en el sitio web de Rosstat. Sector terciario en Rusia. El sector terciario de la economía incluye varias industrias que ayudan a mejorar la productividad y la eficiencia de la producción. El resultado final de esta industria no es un producto terminado, sino la prestación de servicios. La participación de los servicios en el PIB de Rusia aumentó del 32,6% al 69% entre 1990 y 2013.
De acuerdo con la dinámica, el volumen de servicios pagados per cápita en el país de 2001 a 2014 aumentó en términos de precios en un 88,4%. La clasificación sectorial muestra que en 2014 el comercio y otros tipos de servicios tuvieron la mayor participación tanto en la estructura sectorial del ámbito, 40 y 25%, como en la estructura del empleo, 28,5 y 27,8%. Economía rusa en la actualidad. Inmediatamente después del estallido de la guerra, a fines de febrero, principios de marzo, muchos economistas pronosticaron un verdadero apocalipsis económico. Una caída de más del 10%, hiperinflación, escasez de bienes y empobrecimiento de la población. Muchos dijeron que la crisis sería más profunda y prolongada que la que experimentó Rusia en la década de 1990. Sin embargo, nada de esto sucedió. En lugar de hiperinflación, comenzó la deflación en la economía rusa. Los precios están cayendo, pero esto también es una señal muy alarmante. Tampoco hubo escasez. En cambio, los bienes comenzaron a importarse gradualmente a través de importaciones paralelas, sin embargo, a menudo a precios más altos y no en cantidades suficientes. De hecho, hasta ahora Rusia ha podido evitar una crisis aguda. Sin embargo, se enfrenta a un nuevo riesgo. El PIB puede continuar cayendo lentamente durante varios años y luego la economía no se recuperará rápidamente. Las tecnologías occidentales generalmente serán inaccesibles para Rusia y ya se ha producido una fuga de cerebros, esto se puede ver al menos en la migración de programadores. Consecuencias de la guerra para el mercado de capitales ruso. Según estimaciones del Banco Mundial, en 2023, el PIB de Rusia caerá al 3,6%. Entre los factores que afectarán negativamente la economía del país, el Banco Mundial señala la retirada de muchas empresas extranjeras del mercado ruso. También la incertidumbre sobre el futuro y la caída de los ingresos reales de la población. Lo que traerá, como consecuencia, una disminución de la demanda en todos los sectores. Al mismo tiempo, el crecimiento a mediano y largo plazo será muy bajo, ya que Rusia ha perdido el acceso a fuentes clave de productividad. El banco también espera el debilitamiento de todos los motores de crecimiento por la entrada en vigor del embargo al petróleo ruso en Europa. Sin embargo, en comparación con el pronóstico de junio, el actual se ha vuelto más optimista. En ese momento, los analistas predijeron una caída del PIB a menos de 2%.